Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el día de hoy, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueó accesos a Palacio Nacional para intentar suspender la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Intentaron bloquear el acceso a Palacio Nacional para evitar que se realizara esta conferencia. Hay que señalar que pues desquiciaron la zona, tomaron los accesos de Palacio Nacional, impidieron el acceso a funcionarios y periodistas. Los bloqueos se dan a pesar de un acuerdo con el gobierno federal para entablar una mesa de trabajo este viernes. La CENTE mantiene este plantón indefinido en el Zócalo capitalino desde el pasado 15 de mayo. Los maestros exigen al gobierno respuesta a su pliego petitorio que demanda la abrogación inmediata a la ley del ISSSTE del 2007, también la reforma educativa del 2019 y un aumento salarial, no del 10% como les comprometieron recientemente, sino del 100% de sueldo base. Pese a los bloqueos, los de los integrantes de la CENTE, la presidenta Sheinbaum encabezó la conferencia mañanera del pueblo a través de sus redes sociales, sin la presencia de reporteros que estuvieron preguntando vía Zoom. ¿Qué piden los maestros? Pues ya les mencionaba, derogación a la ley del ISSSTE 2007, eliminación de la reforma educativa 2019, aumento del 100% del sueldo base, el reintegro inmediato de todos los trabajadores cesados sin condicionamientos, la desaparición de las cuentas individuales y cálculos de pensiones en UMAS. Con motivo del Día del Maestro, la presidenta anunció un aumento global del 9% a maestras y maestros y retroactivo a partir del 1 de enero y el 1% en otras prestaciones de manera paulatina. La presidenta Sheinbaum, Javier, dijo que el presupuesto pues definitivamente no da para algunas de las solicitudes, aunque comprometió seguir en diálogo. En una mañanera típica dijo que hay diálogo con maestras y maestros, pero hay temas en los que no se puede avanzar. Pero hay diálogo permanente, insistió la presidenta Sheinbaum. Y hoy, Javier, pues finalmente los maestros de nuevo mostraron su músculo en la Ciudad de México. Se ha vuelto ya una tradición que año con año en diversas fechas los miembros de la Coordinadora Nacional pues hacen este tipo de acciones. Una gran presión, habrá que decirlo, que ha obligado a varios presidentes de la República a ceder en algún tipo de negociaciones. Han mantenido en caos la Ciudad de México, sobre todo frente a Palacio Nacional, donde se instalan campamentos, a veces ha sido por varias semanas, hasta que logren ellos sus objetivos para obtener sobre todo mejores prestaciones. Y bueno, hoy lo que están planteando se escucha bastante, una demanda bastante fuerte de un aumento del 100%. Yo creo que esto no va a proceder y efectivamente ya hay un presupuesto autorizado donde se estima cuál puede ser el gasto que va a tener el gobierno federal en sus diversos renglones y cuando hacen los ajustes salariales en base al tema inflacionario que se tiene o que haya pasado un año anterior y el estimado para el año donde empieza las negociaciones. El tema nuevamente de la ley del ISSSTE vuelve a entrar en este planteamiento, igual como las pensiones que sean en salarios y en no UMAS, que es otro reclamo que están haciendo. Bueno, algunos de ellos son muy justificables. El problema es la forma como se hace. Hay una gran trastocamiento de la vida nacional en Palacio y bueno, los maestros ya que han demostrado que tienen una gran fuerza para movilización, sobre todo los que viven en el estado de Oaxaca, que son los más belicosos, que hemos visto que incluso en sexenios pasados se ha tenido que usar la fuerza pública, no solamente en la Ciudad de México, sino en el mismo estado de Oaxaca, para tratar de ahuyentar o de minimizar este tipo de movimientos con los maestros. Bueno, hoy por lo menos sí boicotearon la mañanera, no permitieron que nadie ingresara a Palacio Nacional, ahí se mantienen. Ya hemos visto imágenes donde han derribado las vallas metálicas que se colocan para proteger el Palacio Nacional y los maestros continúan en esto. Ellos hablan en estos momentos de que quieren una mesa de negociación, pero exclusivamente con la presidenta de la República, que no quiere ningún tipo de intermediario, cuando, bueno, normalmente se empieza con el secretario de Educación Pública en funciones y se va negociando hasta donde lo que sea posible. Bueno, los maestros tendrán razón, algunos dirán que sí, porque es la capacidad económica, sin duda, del magisterio, sí se ha visto afectada desde sexenios anteriores, pero yo creo que esta demanda que se ve de un 100% se ve casi imposible que logren obtener.
a lo mejor un compromiso a varios años, ¿no? De manera paulatina, porque la verdad es que la mayoría de los profesores sí ganan muy poco, Javier. No, sí, hace muchos años que perdieron esa capacidad económica. Hubo épocas donde los maestros, el salario les alcanzaba para comprar carro, para tener una casa digna, pero con el paso del tiempo sus salarios se vinieron haciendo hacia abajo, a pesar de todo este tipo de reformas que se han hecho. Hay que recordar que con Peña Nieto hubo una reforma educativa, se echó para atrás en el sexenio pasado, y hoy están nuevamente haciendo un planteamiento de que haya nuevas modificaciones y que además se restituya a maestros que han sido dados de baja por diversos motivos, que sean restituidos en sus cargos. Milton. Bueno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde el 79, que es cuando fue fundada, pues gradualmente ha ido cambiando los pliegos petitorios en función de las luchas que ha ido llevando y de los procesos sociales que se han vivido en el país. Recordemos, pues uno de los más fuertes que ha tenido pues es la reforma educativa de Peña Nieto, como es el presidente, la mal llamada reforma, le decía mucho el presidente López Obrador. Y bueno, y es uno de los primeros eventos. El presidente López Obrador da para atrás a la reforma educativa. Entonces pareciera que fue un gran logro de la coordinadora y de los esfuerzos de la Coordinadora Nacional, pero pues siguió en la lucha, siguió tratando. En el 2015, ¿qué iba? Pues iba obviamente por la abrogación de esas reformas, la democracia sindical, educación gratuita, una serie de situaciones que traía. Y una parte que nunca ha dejado en sus pliegos es algo que saben que de una manera u otra no se la van a cumplir del todo, que es algo así, que es el fortalecimiento en la seguridad social. Entonces, ¿que es algo justo? Sí, pero en la medida de los pliegos y de las peticiones, pues es algo que el Estado no tiene la capacidad o no quiere, ¿cómo se dice? Cumplir la forma en cómo le piden o cómo solicitan las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, después de lo de la reforma de Peña Nieto, cuál fue otro gran acierto en la lucha de la CENTE? Que sí se le unió mucha gente que no era de CENTE, mucha gente del magisterio que no era de la CENTE, pero que en todo el país incendió así la mecha, pero de una, la reforma al ISSSTE. Sí. Cuando dijeron, espérate, esta reforma no. Por ahí no. No se metan con la edad trabajada, o sea, con la edad y con los años trabajados. O sea, no le quieren mover a eso. Y eso prendió mecha por todos lados. Y hubo movimientos, y hubo tantos. Ahí la presidenta como dijo, caray, o sea, ya tengo estos focos y en estos no quiero que se me prenda esta vela. Entonces sí se me va a hacer un problema. Entonces le dieron para atrás. Entonces, ¿qué hace la CENTE? Ok, como le diste para atrás, dale para atrás también a la del 2007. O sea, a la de Calderón. ¿Por qué? Porque trae esto es, quieras o no, cuando se llega al poder vía muchos movimientos sociales, y un movimiento social que tenía Morena era obviamente el CENTE, pues cuando ya eres gobierno, pues tú vas viendo qué le puedes dar y qué no, ¿no? Entonces, como que al CENTE, como que obviamente lo primero que le cumplen es la abrogación de Peña Nieto, pero pues el movimiento social que dice, o sea, o los jerarcas de los movimientos, hey, quiero esto, y ahora esto, y ahora eso, espérate, le dicen, o sea, y ahorita es la mesa con la presidenta. DirecTV. Así es. Francisco. Bueno, la coordinadora pues es el ala radical o el ala de izquierda del movimiento magisterial. Siempre anduvieron de la mano en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador hasta que llega a la presidencia. Empujaron juntos derrumbar lo que López Obrador llamaba la mal llamada reforma educativa, que lo sigue repitiendo la actual presidenta Sheinbaum. Es más, en el proceso del 2018 presidencial les dieron posiciones de elección popular a ellos, a muchos representantes de la coordinadora. Bueno, los mantuvieron 6 años más o menos tranquilos, relax, una que otra movilización. Hay que recordar cómo obstruyeron durante meses el tránsito comercial desde la frontera hasta las zonas de por allá de Michoacán,
generando millones y millones de dólares en pérdidas. Pero como el presidente dijo que él no iba a reprimir, pues entonces se servían con la cuchara grande, hasta como por agotamiento, pues dijeron, bueno, pues vamos retirándonos. Pero siempre es como una especie de estrategia, de plan o de tradición entre la coordinadora de hacer estos movimientos en el mes de mayo. Es decir, cuando ya faltan pocos días para que termine el ciclo escolar. Y bueno, pues les dieron tanto en el 2018, los apapacharon tanto, que ellos saben que en cualquier movilización que ellos traen, algo logran o algo sacan. Pero en este caso, vean ustedes, aún con la circunstancia que se vivió ayer en la Ciudad de México, que ya todo el mundo conoce, hoy dijeron, no, es hora de apretar. Le rodean Palacio Nacional a la presidenta y obstruyen casi la llegada de la mitad del gabinete de seguridad y no dejan entrar a quienes participan en las mañaneras. Y bueno, por eso la mañanera arrancó un poquito más tarde, porque estaban armando el Zoom con los reporteros que estaban ahí a la mano. Es decir, ni siquiera dijeron vamos a contenernos 2-3 días, no, al ataque. Es decir, ahorita la presidenta... tenían fecha para la reunión. No, pero en fin, y hoy la presidenta sobre eso dijo que les volvió a garantizar lo que decía AMLO. Nosotros no reprimimos y no vamos a reprimir. Y esto dice, alguna salida va a tener. Eso ténganlo por seguro. Pero, mientras tanto, pues ahorita prácticamente hay un Palacio Nacional, no nada más vive la presidenta. Hay oficinas ahí del resto del gabinete, Secretaría de Hacienda. Pues hoy no pudieron entrar, ¿no? Esto independientemente del caos. Y no es cosa menor. Que provocan en las movilizaciones, porque cierran, paralizan la ciudad a la hora que ellos gusten. Y la pregunta es, como dijo a propósito de la carnita asada que le organizaron allá en Mexicali a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dijo a la presidenta, habría que ver quién llevó la carnita. Aquí estos movimientos cuestan millones y millones de pesos. ¿Quién pompó efectivamente? La presidenta Conaya no puede seguir sosteniendo su mismo discurso, que estamos bien en violencia, hoy que ha bajado la estrategia de López, y que la estrategia de López Obrador fue acertada, dice Loloberto. Y Luis Fernando dice, buenos días a la mesa, una duda, ¿dónde reside la presidencia? ¿En Palacio como el anterior? Sí, así es. Y dice, no pueden con los maestros, ¿cómo van a poder con la delincuencia? Por acá en YouTube, en Facebook, pues muchos comentarios. Ismael, buen día. Los maestros piden como si tuviéramos una educación de primer mundo, ni ahí tienen los beneficios que ellos piden. Saludos a Lupita Sandoval, a Rubén Ríos, a Patricia Leal, a Adriana Calderón. Por más que le ayuden a los maestros, nunca van a estar conformes. Dice J.A. Durán, cuando creas monstruos para combatir el régimen, pero cuando llegas a hacer poder, no puedes controlar tus creaciones, dice. Saludos a Rubén Ríos, a Ricardo de la Cruz, y a todos ustedes. Bueno, les recuerdo también nuestro WhatsApp, 6673-33-6237. Javier, conclusión. Sí, el problema es que este movimiento deja sin clases a muchos alumnos en varias partes del territorio nacional, en vísperas de que concluya un proceso educativo. El año escolar está casi a punto de concluir. En algunos estados será el próximo mes. Parece que aquí en Sinaloa ya después del día 20 se está programando concluir clases, sobre todo pues el tema de las altas temperaturas. Y este tipo de movimientos, bueno, siempre han sacado algo adelante los de la coordinadora en todos los movimientos que la han hecho, pero son movimientos bastante largos, ¿no? Que duran semanas completas, trastocando no solamente la Ciudad de México, sino trastocando sus entidades, porque ¿qué sucede con esos niños cuyos maestros están en este movimiento? Algunas de las demandas son muy justas y que tienen que ver también pues con el tema de las jubilaciones y las pensiones. Y recordar que efectivamente la iniciativa de ley que se había presentado, la intención era aumentar la cuota de los maestros para el fondo que requieren y alargar el periodo de trabajo, ¿no? Esto fue una oposición bastante fuerte, porque le digo al maestro, oiga, en eso sí no estamos de acuerdo, porque muchos de nosotros ya tenemos muchos años trabajando y estamos esperando tener ese beneficio. Y bueno, ¿por qué lo hacen? Porque lo que están viendo que es el tema del sistema de pensiones en todo México y bajo cualquier sistema
tienen graves problemas financieros para poderle cumplir a los trabajadores una vez que están separando de sus cargos laborales, ¿no? Y bueno, hoy nuevamente pues estamos viendo que la presidenta dice que sí, que de alguna forma van a arreglar. Vamos a ver en qué tiempo y cuál va a ser las ofertas que les van a hacer a los maestros para tratar de pues concluir este movimiento sin mayores problemas. Así es, en Los Mochis nos dicen que desde las 7:30 hay un plantón, también en servicios regionales, en solidaridad, nos dicen con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, hay un plantón y mitin de fraternidad y solidaridad al Magisterio Nacional en servicios regionales de la CEPIC, Los Mochis. Milton, conclusiones. Bueno, parte de esta situación en la cual se le da para atrás a la reforma, de la reciente iniciativa de reforma al ISSSTE, donde pretendían mover lo que era la edad o los años trabajados. Ahora, al ver este triunfo, la coordinadora dice, bueno, vámonos ahora sobre la del 2007, que tiene que ver con el tema de las afores. Cuando ya en el 2007 ya ingresan a los servidores públicos al tema de afores, entonces dicen, hey, esta parte deróguenla y quítenosla. Entonces, ¿por qué? Porque ya salió una bien, ahora van sobre la otra. Entonces, ahí sí es algo muy complicado, pero también van sobre el tema de las, ¿cómo se llama? Las calificaciones docentes, ¿cómo se llama? ¿El escalafón? El escalafón, no. La parte de los exámenes a docentes. Okay. Las evaluaciones docentes, y sobre eso van también. Entonces, que las quiten o que las hagan periódicas, ¿no? O sea, no tan periódicas. Bueno, pero eso es parte de lo que traen junto con el tema salarial, ¿no? Entonces, vamos a ver, no creo yo que le den la mesa directa con la presidenta. Obviamente, pues, ¿quiénes son los negociadores siempre? Doña Rosy Cela, el secretario Mario Delgado, Entonces, ahí van a tratar de ver cómo y de qué manera sacan el ciclo escolar, porque obviamente pues ya el ciclo escolar termina que el 4 o 6 de julio, por ahí. Entonces ya ahorita irse el plantón, la sección 22, que casi siempre son, sí. Las secciones poderosas de la gente son la 22 de Oaxaca y la de Guerrero. Sí. Entonces esas siempre han sido las más combativas. Entonces imagínate, ahorita en Oaxaca cómo están, sí. O sea, con el ciclo escolar pues o pausado o ya se fueron de vacaciones porque pues están acá en la lucha los maestros. Pero bueno, eso es algo que siempre, de una manera u otra, en Oaxaca siempre ha pasado cuando la coordinadora sale a hacer este tipo de situaciones. Coincido con Francisco, casi siempre en la calendarización de las luchas o de los movimientos sociales, pues esto pasa casi siempre abril, mayo, que son cuando vienen los festejos del Día del Maestro. Y hay que recordar, o sea, en el México de la transición, o antes del México de la transición, previo a la caída del partido autoritario, del partido hegemónico, siempre se dio esta industria de movimientos sociales. Los Pancho Villa, las coordinadoras, los tantos pueblos, o sea, que iban y se hacían estas marchas. Entonces, yo recuerdo uno de los libros de López Obrador antes de llegar al poder, o sea, él hablaba de cómo pues se hacía presión en la República, ¿no? Sí. Cómo tenías que hacer el éxodo desde donde estabas hasta llegar hasta la República y bueno, colapsas, lo que decía Javier ahorita, te colapsan el centro ahí, las zonas, pero el capitalino pues ya se la sabe, ¿no? Entonces, por eso siempre te preguntan los taxistas, ¿ruta rápida o ruta corta, no? Entonces... taxímetro. Sí, ruta corta, pues puede haber marcha, oiga, y pues ni modo, o sea, ahí la perdemos. Entonces, pero te contesta el taxista, pues usted dirá. Usted dirá, entonces, claro. Truc. Así es, ¿por qué? Porque es parte de una industria que genera también derrama por todos lados, ¿no? Así es. Francisco. Sí, el activismo político en su época, antes de que Morena llegara a la presidencia, le sirvió de mucho a ese movimiento, ¿no? Eso siempre lo manifestó López Obrador, el después presidente, y fueron, entre otras cosas, 2-3 elementos que generaron un hartazgo en la ciudadanía mexicana, y el 2018 pues así le fue a la oposición,
Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca y el cinismo de quizá el presidente hasta ahorita más corrupto que ha tenido este país, que fue Enrique Peña Nieto. Con el licenciado y demócrata. No te metas con ese demócrata. Sí, porque me pueden demandar de allá de España, porque ya tiene papeles de Dorados. Algo que tendrá tu Madrid y todo eso, que hasta los que le echaban a España ahora viven allá, perdón. Pero después, cuando ya llegan al poder, a la coordinadora pues se le dio posiciones políticas, puestos de elección popular, etcétera, y todo lo que ellos quisieron en el aspecto educativo. Pero contra lo que no pudo controlar el presidente López Obrador fue con los padres, o lo que sea, del movimiento de los muchachos de Ayotzinapa. Hasta que llegó un momento que les ponía de condición recibir nada más a los padres, sin los abogados, cosa que los padres nunca aceptaron. Y ya iban, ya venían, en fin. Ahora la coordinadora sale como en sus viejos tiempos, que no tenía esa empatía o esa conexión con el poder presidencial, y pues ya lo dijo esta mañana la dirigente de la sección 22 de la coordinadora, que ellos no piden, exigen que antes del viernes la presidenta Sheinbaum la reciba, que cómo es posible que sí tiene tiempo para estar en las mañaneras atendiendo medios, y ellos que están allá afuera no salen ni siquiera. Y la presidenta, pausada, controlando un poco, cabeza fría, como dice ella, les dice que el diálogo siempre está abierto, siempre es permanente, y que están siendo atendidos por la secretaria de Gobernación y por el secretario de Educación Pública, y les agrega, para eso hay gabinete, no todo se tiene que solucionar directamente con la presidenta. Pues no sabe lo que acaba de hacer la presidenta Sheinbaum, les acaba de dar gasolina. O fuego, ¿no? A la gasolina. Sí, entonces, si no les resuelven de fondo lo principal que ellos piden, que son incrementos salarial del 100%, y que lo regresen al artículo, no sé si el 123, y no lo que después los mandaron al tercer artículo de la Constitución, pero si no les resuelven casi todo eso, ahí van a seguir. Y la presidenta les dice que por los problemas y acotamientos que tiene el presupuesto federal no es posible solucionarle todo, pero lo que sí yo le puedo dar la razón a la presidenta Sheinbaum, como ya se conocen y como ya se entienden a la larga de esta clase de movimientos, creo que va a aplicar un santamarinazo. Va a haber arreglo como en las vías de Santa María allá en el Fuerte. ¿A qué costo? No sabemos. ¿Por qué? Porque Cabrera, que es de la Ciudad de México, sabe lo que esto impacta en la vida. Una manifestación, un bloqueo permanente, pero aparte no sabes a qué horas ni a qué momento se salen del Zócalo, se diseminan por las principales arterias viales de la Ciudad de México, y aquello pues es la locura. Es un caos. Bueno, Edgar González dice: salarios de miseria para muchos trabajadores de la educación. Y el CENTE, muy bien, gracias. Dame un maestro activo jubilado que no ande buscando la manera de obtener más recursos económicos para ajustar su diario. Venden naranjas, sandías, son herreros, carpinteros, trabajan en diversas actividades, y peor si son jubilados, hasta de viene o de guardia de seguridad. Dice: el caso es que el sueldo del maestro es una miseria. Dice: saludos a Luis Alberto y al equipo. Saludos, con mucho gusto. Y por acá nos reporta también Sergio que por la calle Paliza en Culiacán, entre Rosales y Huelna, hay una camioneta tapando el paso peatonal. Ahorita en Culiacán ya la pasamos a tránsito, ese reporte, y quedaron de echarse la vuelta. Muchas gracias. Y por acá en YouTube dicen también, Luis Fernando, respuesta para Francisco: la carne asada la llevó el pueblo, se refiere a Mexicali, cada persona llevó su asador personalmente, más no fue un evento organizado por alguien de los poderosos que tanto le echan, dice. Eso es lo que responde. Y López Vladimir dice: pues quítenle la cédula a los maestros que son grilleros. Pues hay un derecho a la manifestación en México, aunque esa ala del magisterio pues tiene toda una historia, ¿no? En ese sentido. Javier, 30 segundos. Sí, son una gran lucha que le hicieron sobre todo de las fuerzas de izquierda en su tiempo, para quitarle fuerza al sindicato, ¿no?
al sindicato y hacer negociaciones, y han logrado algunas conquistas en algunos sexenios. Sí. Pero pues también habrá que preguntar de parte de quién viene esta manifestación en estos momentos. Cuando ya había aumento, ¿no? Que ha habido aumentos y que Y no estaba mal el 9 y o el 10. y el gobierno que llegó ¿Cómo están las cosas? es un Más gobierno, el 1 en septiembre. Sí. es un gobierno que responde a las fuerzas de izquierda, ya va al segundo sexenio, que responde a esos movimientos que estuvieron impulsando. Entonces aquí a veces se escucha diciendo, bueno, en los planteamientos que está haciendo, algunos de ellos se parecen muy justos, pero el tema del 100% en ninguna parte va a proceder. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto que te va a alcanzar, porque no salían solamente a los maestros. Al rato van a salir los burócratas de todas las áreas y decirle, oye, pues también nosotros, el costo de la vida ha disparado, y de acuerdo a la inflación de los últimos años, pues yo creo que con un 100% también pudiera quedar muy bien. No hay presupuesto para eso. Claro. Y tiene razón la presidenta, no necesariamente tienen que negociar directamente con ella, porque esto se convierte en un problema de tipo político, es decir, con nadie más que usted queremos que nos escuche y que nos resuelva. Bueno. Entonces esto es un amago hacia el sistema, se ve que hay un tinte político y la pregunta es, ¿de parte de quién? Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Coincido con Javier, hay un tinte político y hay algo que decía Francisco ahorita. O sea, ¿por qué después de los acontecimientos de ayer apretó la protesta? Pareciera que en la Ciudad de México, o sea, con ese componente, pareciera que en la Ciudad de México hay grupos que creen que tienen escriturada la ciudad y tal vez tengan razón, pero en la dinámica que se está dando, porque así se los han permitido. Porque se los han permitido. Y al decir grupos es de todo, ¿no? Entonces, ahorita que está cambiando algo, los ejes de la carreta, los ejes del poder, pues esos grupos se están viendo de una manera u otra pues, afectados y lo están haciendo sentir. Muchas gracias. Gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Pero son viejos conocidos. Claro. Y tiene razón la presidenta. Van a llegar a alguna salida, algún arreglo, ¿no? Y no nos sorprendiera que de repente, ya una vez amarraron los hilos del diálogo y de la solución, a lo mejor los pudiera recibir para la foto y decir, logramos conciliar. O también, tomando en cuenta la presidenta que está hecha en toda esta clase de luchas, ¿no? Lo mismo en México, que cuando era estudiante allá en Estados Unidos, becada por la Fundación Rockefeller, si mal no recuerdo, pues una vez fue el presidente salir, me parece, y ella sacó una pancarta entre los estudiantes. Sí, sale en el diario de Stanford. Entonces le intelige a la grilla también, y mucho, por algo está donde está. Claro. Entonces, pero si así, por las malas, ella no los va a recibir. Porque como decía el presidente López Obrador, tengo que cuidar mi investidura presidencial, porque luego le dicen de cosas a uno. Y ya ven que ahora pues están hechos así como de más sentidos que una cuca. Por ejemplo, a don Noroña pues tuvieron que ir a hincársele a pedirle perdón y disculpas al Senado. Pero bueno, eso es lo que hay. Y hay un gatopardismo donde todo cambió y todo sigue igual. Los partidos eternamente del PRI, los sindicatos eternamente del PRI y al servicio del PRI, ¿dónde andan ahora? Pues donde siempre han andado. En el poder y más empoderados que nunca, porque como dice por ahí un amigo, no es lo mismo buscar a que te busquen. Claro. Los buscaron, le dijeron, oye, no, sí, claro que sí, a la hora que ustedes me digan. Ahora podemos. Los de la CETEME son más morenistas que los de la CATEM. Y con mucho amigo. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, pues así nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. Dice Marco por acá que también hay mucha pereza en muchos profesores. Dice, toda la gente, si sacamos cuánto ganan, dice, por todos los días trabajados al año, pues ya es más que suficiente, dice. Los que trabajamos en trabajos normales trabajamos mucho más, dice. Bueno, pues así las opiniones. A nombre de todo este equipo de periodistas, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra? El show de Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.